intentando. Bueno, ya estás iniciando sesión. Ya vi que ya lo anexaron ahí al club de... Sí, y Al a ti club. también, ¿no? También te Pues sí, pusieron ya. sí. Sí, sí. Qué bueno. Pues a ver cómo se da este proceso, ¿no? A ver. Ya cumple 20 años el programa, ¿no? Sabes que lo empezamos en 2003. Sí. Este programa es del 2003, ya tiene 20 años. Y no se ha hecho ninguna revisión de nada. No se hizo o ICA se haya hecho algo, pero que yo sepa, no han revisado nada. Andan Desde, igual que nosotros ahorita. por eso, Sí. desde el 2003 no han revisado, no han hecho nada. Nada más han reacreditado con CASEI, pero sin revisar el programa, que no lo pide CASEI, pero Ya lo pide, ¿eh? la revisión, La revisión sí pide que cuando, o sea, no pide que se cambie el programa de estudio, no. pero pide que cuál, o sea, pide eh, las evaluaciones, pues, Ya, periódicas, que se hagan autoevaluaciones del programa. autoevaluaciones y, No, o sea, CASEI, pero, o sea, no exige que el programa se tenga que cambiar, pero se dice, bueno, pero, bueno, se supone ¿cuándo que lo revisas? por alguna razón has decidido no cambiarlo, ¿no? Claro, sí, sí, pero cuando menos, pues que pongas algo, si te hiciste algo de revisión y ratificación del programa, ¿no? Ujú. Mira, bueno, pero pues han seguido reacreditando sin Sí, esa, pero, sin esa ujú. parte. Sí, pero por ejemplo, ahorita ICE no se la dieron ya condicionada. Sí, Sí. condicionada se la dieron. Ujú. ¿A qué? ¿Por qué dónde quedó el condicionamiento? Condicionada es que solo se la dan por 2 años y medio. Ah, el tiempo, Ajá, el y en tiempo, 2 años y medio tiene que volver volver a a solicitar. solicitarla, pues, pero, o sea, pues cumpliendo pues, con lo que le Lo dijeron, que ¿no? le, Que lo está que le faltó. Ujú. lo que le faltó. Mm. Uy, pues 2 años y medio es muy poquito. Pues sí, pues prácticamente 5 semestres desde ahorita con tienen el que empezar mandato. porque ya ve que es por 5 años. Sí, pero entonces ahorita IE todavía no le toca reacreditación, ya Sí, reacreditó. ya se vence en diciembre. De hecho, Este no vamos, diciembre, ajá. este diciembre ya. Ah, De hecho, eh, la realidad es que para diciembre no vamos a estar listos, o sea, o sea, para diciembre no vamos a estar listos. Lo que se está viendo es que se pida la reacreditación en marzo. se recorra, pues, Bueno, de hecho, ahorita se ya recorra. perdimos, o sea, ya tendríamos que haber hecho la solicitud, bueno, tendríamos, es como escuela, hablando como escuela, ¿no? Sí, sí, como O plantel. sea, ya tendríamos que haber hecho la solicitud e ingresado la petición y la Eso. documentación, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Entonces ahorita se puede decir que CASEI ya cerró Su su, año de su año evaluación. bueno, están haciendo evaluaciones, pero ya no reciben solicitudes, pues, Claro, hasta el hasta próximo año. marzo. Entonces, lo que van a hacer que a partir de marzo empiece el proceso, o sea, Ajá. soliciten el inicio del La proceso. idea es que en marzo, pues, seamos ahora sí que los primeros en la fila, ¿no? Bueno, pero al final, hasta marzo se iniciaría ya formalizado el proceso. Sí, sí, pero, o sea, en marzo se inicia el proceso de solicitud para que Sí, vengan, pues, no sé, ahora sí que ellos cuando dirán sí, cuándo vienen, ¿no? sí, se programan ellos se Ujú, programan, van programando los ujú. límites de evaluación y ya. Entonces, la realidad es que ahí va a haber un gap ahí de tiempo, pero pues bueno, Hace tiempo, no sé, a lo mejor un par de años, intenté localizar de nueva cuenta para saludarlo al maestro Campo Canábal
Y y el teléfono que pues del CASEI bajé y hablé y todo, me contestó una persona así que yo no ubicaba de pronto. Dije, no, será la hija del maestro Canábal. Y no, y pregunté por él, y no me supieron dar razón, no me dijeron nada, ni si estaba bien, yo nomás para saludarlo. Pero él sigue siendo el presidente, ¿verdad? Del CASEI, o ya cambiaron. No, ya, es que ya es todo una organización, ya es toda una organización completamente distinta A la que le dio origen, a la a del la que le maestro dio Campo origen, Canava, pues, o sea, ya es todo un, una pues, superestructura, pero ¿quién es una el presidente superestructura. ahora? La directora general es una maestra, es una persona de Yucatán. Y las De, oficinas, pues era la casa del maestro Campo Canaval, fíjese, por eso, pero ahora ¿dónde está entonces el CASEI? ahí, ahorita me agarra en curva donde esté físicamente, pero pues, le averiguo, pues. No, te digo que esa vez yo pues, con el teléfono dije, le voy a hablar y simplemente era para saludarlo. Y me contestó una persona, una mujer, ¿no? Y ya, nomás le pregunté y fue el maestro Campo Canábal. Yo dije, pues ya, el maestro ya es. Te digo, él me dio clases a mí de mecánica, el maestro Campo Canábal. Ujú. Y cuando a mí me tocó acreditar, fui a verlo, él estuvo platicando conmigo, fue la vez que yo lo... Y luego, antes todavía de eso, en alguna ocasión, cuando empezaba a trabajar en lo del CASEI, lo encontré en el CFE y platicamos. Ya, pues sí, me asociaba muy bien porque pues, había sido yo solo. De hecho, una vez un examen, yo me enfermé y no pude presentar el examen de él, de mecánica, y ya pues le pregunté, le digo, pues yo me enfermé y estuve fuera y no pues vente a mi casa. Me invitó a su casa y fui a su casa a hacer ahí en su sala el examen de mecánica. Ujú. Y ya, pues hice mi examen y pues muchas gracias. No, quédate a comer y aquí comes y no sé cuánto. Quédate hasta eso. Pero pues, Ujú. estoy hablando de qué años, ¿no? Pues te digo, él todavía era maestro de ahí de eléctrica. Y Sí, sí y, me acuerdo, pues, porque me tocó, claro, pues iba empezando yo en esto de las clases, cuando empezó con lo de empezó con lo de la reacreditación, pues. sí, la Me acuerdo que acreditación, la primera. me acuerdo mucho de una conferencia o exposición del ingeniero en el Auditorio 2, Ujú, ujú. que ahí estuve Sí, presente. pues te digo, él, y esa vez me acuerdo que pues yo, pues como era maestro y todo eso, pues yo me lo vacilaba, ¿no? Y yo pues aguantaba porque era muy jovial. Y le digo, ¿qué? Él es ingeniero, él es arquitecto de la UNAM, además. Es arquitecto y de la UNAM. Y le digo, oye, pues ¿cómo es que tú caíste a dar clases en el Politécnico y además en ingeniería electromecánica en LECIME, siendo si tú eres un arquitecto? Ingeniero civil o arquitecto, es total que es ingeniero, pero de la UNAM y civil. Y me dice, ¿cómo crees que fue? Dice, pues algún profesor de ahí del ECIME que me conocía, de pronto no podía ir a dar sus clases y me dijo, oye, ¿me puedes cubrir a mí dando mis clases ahorita mientras me arreglo mi situación? Y y ya me reincorporo yo a dar mis clases. Entonces dice, pues como era mi amigo, yo pues no le puedo decir que no, sí, hombre, yo te cubro y doy las clases. Y dice, y así fue como entré, dice, ya, pues ya, después ya este cuate ya no regresó, y pues yo me quedé dando las clases de mecánica. Y él, te digo, daba la clase de mecánica. Bastante bien, pero bastante bien que daba su clase de mecánica. Y ahí en el 2 me acuerdo que ahí nos daba la clase Fernando Campo Canal. Y y a mí, pues digo, todavía me tocó que me diera clases. Me daba clases en el mismo semestre que daba el maestro Oscar Guzmán Bea. También daba circuitos y Guzmán Bea nos daba circuitos y Campo Canaval nos daba mecánica. Pero muy buena clase de mecánica. Pues muy claro, ¿no? Sabía explicarla muy bien. Pero él es ingeniero civil y de la UNAM. ¿Qué andas haciendo en el Polima? Le daba risa. Sí, le daba risa. ¿Qué dicen? ¿Cómo van tus alumnos? ¿Ya están? Sí, ya están aquí. El que está teniendo problemas soy yo. Ahí voy, permítame para Vale. abrir el No, archivo. no te preocupes, no te preocupes.
Yo voy a estar un ratito al inicio y luego ya es que me cambio, ¿no? Pero Sí, no se ya, preocupen. qué bueno, qué bueno. Tú siquiera tienes más tiempo, ¿no? Y van a completar, ¿no? Ahora van a completar Sí, lo que quedaron del anterior, es continuación. Está bien, está bien. Con calma, con calma. bueno, ok, bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Sí, perdón, tengo un poquito de problemas. Ok, dejen ver dónde está el archivo. Aquí está. Bueno, vamos a revisar. ¿Cuál fue el último? A ver, ¿quién tiene? Ahí, aquí ya está. Aquí ya está. ¿Cuál fue el último programa que corrimos? ¿Se acuerdan? El de SINFAS, profesor. Ok, bueno. Bueno, ya tuvieron un poquito más de tiempo para revisar la información, para analizar. Eh, Previo a seguir avanzando, yo les preguntaría si hay algún programa de los que vimos en la clase pasada, si hay algún programa que quisieran que volviéramos a revisar, que le diéramos una segunda revisada, este, dado, dado que la semana pasada venían un poco ahora sí que venían un poco en blanco, ¿no? Si quisieran revisar algún programa, con todo gusto me dicen, o si no, seguimos avanzando. Dejen que abra. A ver, ese último programa, ¿qué hacía? Ese último programa, ¿qué hacía? Mostraba las condiciones para la sincronización, profesor, para poner en paralelo el Mostraba las teléfono. condiciones para sincronización, ¿no? Sí, Tiene algo de lo que, algo o un mucho de lo que dice ese programa, se estuvo viendo ayer en teoría, ¿no? Con el maestro Patlán.
Sí. ¿O no? ¿Sí? Ok, ya lo vimos. Aquí está, ¿no? El sinfas.m, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, dado que fue un tema que se vio ayer, a mí sí me gustaría que arrancáramos de ahí, ¿sí? También para aprovechar este espacio de tiempo donde tenemos al maestro Patlán con nosotros, por si él quisiera también aportar algo o ahondar en lo que le estuvo explicando el día de ayer. Entonces vamos a partir de este programa y ya nos vamos arrancando. Entonces, si me hacen favor el que sea de proyectar su MATLAB. ¿Quién va a apoyar con el MATLAB? ¿Cuál programa es el que tenemos que abrir, profe? Perdón. El SINFAS. ¿Quién nos va a apoyar con el MATLAB, por favor? Por segunda semana consecutiva no vienen listos. Lo estoy cargando, profe, permítame. ¿Algún otro compañero que nos pudiera apoyar con el MATLAB? Yo, profe, ya me cargó, permítame. Ok, gracias. ¿Me puede habilitar para compartir, profe? Sí, perdón, ahí sí fue error. Listo. Gracias. Listo. Ok, entonces ahí está el programa SINFAS. Habíamos dicho que realiza o grafica o plantea ahí los fasores para un generador síncrono y la red equivalente previo a la sincronización, ¿no? Previo a la cuestión de la sincronización. Ok, entonces, a ver, vamos a correrlo. Entonces vemos que me pide primero si la frecuencia es, si la diferencia de frecuencia es pequeña o no es pequeña. Hay que tomar una decisión.
A ver, vamos a poner, ¿cuál sería la condición para que se puedan, para hacer lo que estamos buscando, para hacer Ahí era que sí, profe. ajá, ayer a que sí, entonces vamos a decirle que no. ¿Cómo tendrían que ser las magnitudes de voltaje? Iguales. Bueno, se supone que debe de ser no, pero en este caso van a ser iguales. ¿Tendría que ser no? Originalmente sí, A ver, pero como dice que la a ver, estamos haciendo, a ver, el sí para qué es. sí es para que el voltaje sea de magnitud diferente. A ver, si yo quiero interconectar dos máquinas, la magnitud de voltaje tiene que ser igual o diferente. ¿Cuál es la condición? Igual. Igual. Entonces ahí sería yes, ¿no? O sea, vamos a poner un caso donde, o sea, vamos a plantear que no. Ujú. Entonces sería yes, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la secuencia de fases? ¿Cómo tendría que ser la secuencia de fases? Tendría que ser igual. Tendría que ser igual, tendría que ser igual. Bueno, póngale que no. Solo pide esas tres condiciones. Sí, permítame. Ujú. Ok, no sé qué le movió, pero bueno, a ver, entonces expliquen, por favor, o sea, expliquen ahí uno por uno, ahí, como quieran, se vale que se ayuden. ¿Qué nos están mostrando? Dice, ¿qué nos están mostrando ese diagrama fasorial? Ahí está mostrando las tensiones diferentes, profesor. En el asterisco es la tensión 2, por llamarla así. El asterisco es la tensión 2, pero yo veo Sí, tres asteriscos. sí, para las tres fases. Ajá. Y cómo veo que son diferentes o cómo, a ver, es un diagrama fasorial, a ver, este, aparte de que supuestamente ya saben interpretar un diagrama fasorial, ayer se habló de ello en la clase, ¿no? Por eso quise empezar desde aquí. Sí, es que se marcaba una línea verde, profesor, una línea verde punteada desde el final de B1 hasta la segunda tensión, Ujú. pero está, como es la misma secuencia de fases, es sobre el mismo vector, pero de diferente magnitud. A Por eso ver, está el asterisco ahí mismo en el mismo vector B1, B2 y B3. a ver, en este caso fueron condiciones para sincronizar o no fueron, o no había condiciones para sincronizar. No, no había condiciones para sincronizar. No había, a ver, bueno. Entonces, a ver, ahora sí que hagan ahí una captura mental de lo que están viendo ahí y vamos a ver un caso donde idealmente sí se podría, ¿no? A ver si gusta cerrar la gráfica.
Ok, entonces ahora tendría que ser sí, ¿no? Ahora tendría que ser no. Y ahí tendría que ser qué. Que no. Que no, ¿verdad? A ver. Ok, entonces, a ver, ¿qué diferencia hay entre entre esto que estamos viendo y lo que estábamos viendo anteriormente? O sea, convenzan, o sea, ¿por qué aquí sí y en el otro caso no? O sea, las condiciones, o sea, entiendo las condiciones que me están diciendo, pero ¿cómo, o sea, qué es lo que están viendo aquí en el diagrama fasorial? Yo le digo una condición, profesor, las magnitudes de tensión son iguales. Ajá, Ahora el asterisco está al final de cada vector B1, B2 y B3. ajá. Ujú. Pues ahí estaría la cuestión del asterisco, ¿no? O sea, ok, bueno, y que ya dijo una, ya dijo, ya zafé o qué? ¿Cómo, profe? O sea, dices que dice, ya yo le digo una, entonces ya me dijo una y ya se zafó, ¿o cómo? No, lo que pasa es que las otras dos no sé bien cómo interpretarlas en ese diagrama. Bueno, los demás, Bueno, también otra, profesor, es ujú, que los asteriscos están sobre el mismo vector B1, B2 y B3 y eso indica una misma secuencia de fases. ajá, Si el asterisco, si la línea verde fuera de un vector a otro, indicaría una secuencia diferente de fases. Pero como están en el mismo, por eso el asterisco está en el mismo vector. ok, La que falta es la de la frecuencia, pero esa no sé bien cómo interpretarla en ese diagrama. ujú. A ver, miren, pues vámonos a la fuente, ¿no? Para no andar para no andar inventando. Miren, aquí está. El programa SINFAS utiliza la capacidad para graficar en forma polar. O sea, primer punto, es una gráfica en forma polar de MATLAB para visualizar a través de fasores las condiciones que pueden ocurrir antes del cierre de los contactores, cuando se intenta el proceso de sincronización. El programa toma ventaja del hecho que los fasores de dos frecuencias diferentes pueden mostrarse con un origen común en un fasor estacionario. Si el segundo fasor gira a una velocidad angular igual a la diferencia de frecuencia angular de las dos funciones senoidales representadas por dos fasores, el programa interactúa con el usuario para fijar diferencias pequeñas o grandes de frecuencia, magnitudes iguales o desiguales de tensión y secuencias de fase iguales u opuestas. Las tensiones normalizadas a través de los contactores abiertos son la distancia entre las puntas de los fasores del par de tensiones asociadas de esa fase indicadas por las líneas verdes punteadas en los desplegados gráficos. ¿Ok? La figura 726, ahorita la checamos, muestra un cuadro de desplegado generado por el programa para una pequeña diferencia
de frecuencia, una diferencia de magnitud y secuencia de fase no iguales fijadas por el desplegado de pantalla que está a continuación. Y aquí está. Ok. Aquí está el diagrama fasorial. Ok. Entonces, a ver. Entonces, ahora sí, a ver, pongo otra vez el programa. A ver, aquí les pediría que propusieran ustedes, o sea, solo estoy oyendo a un compañero, entonces me gustaría que o sea, propongan un tercer caso. Podría la primera ser que sí, Ok, la siguiente que sí y la última no. se perdió. A ver, ¿qué estamos bien? ¿Qué estamos bien? Ahí se podría, hay condiciones para sincronizar o no. Sí, profesor. ¿Sí? Todos tienen la misma magnitud de tensión, desfasada de 120 grados. Sí, Pero las tensiones eran diferentes en magnitud, ¿no? Creo que sí se había indicado. A ver, pues revisen, ahí está en el programa, o sea, está en el código. Ahí quedan guardadas a ver, le pusieron que sí. Se supone que las magnitudes de voltaje son diferentes. Le pusieron que las diferencias de frecuencia es pequeña, que las magnitudes de voltaje son diferentes y que no hay, y que no hay secuencia de fase, y que la secuencia de fases, no es diferente. A ver, ya borró la gráfica. Sí, profe, ¿la pongo otra vez entonces? Sí. Bueno, listo. Ujú. Ok. Entonces ahí se puede o no se puede. No, no se puede, profesor. Las magnitudes de tensión son diferentes. Ok. ¿Y ese qué problema nos acarrearía? ¿Qué problema nos acarrearía? Ahí va a ser importante. Me adelanto en su reporte. Necesito que hagan diferentes corridas desde ese programa, donde planteen diferentes, digo, al menos, digo, yo les pediría de al menos tres, o sea, obviamente el que sí, el que no, o sea, el caso perfecto, el caso más crítico, y luego ahí jugar con los intermedios, ¿no? Y tienen que explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, ¿ok? Eh, aquí, si recuerdan, tienen que,
continuar revisando, interiorizando. Ya las habíamos comentado desde la sesión pasada. Del lado derecho están las 4 condiciones, ¿no? Un poco de razonamiento lleva a la conclusión de que deben satisfacerse 4 condiciones. Todas las tensiones son iguales en magnitud. Las frecuencias del alternador entrante y de la red deben ser idénticas. La secuencia de fase del generador entrante debe ser la misma que la de la red. Los ángulos de fase de cada par de tensiones deben ser idénticos. ¿Ok? Y bueno, luego está el método de las lámparas, ¿no? Incluso me acuerdo que uno de ustedes dijo que lo había hecho. Alguien comentó que se había tenido esa experiencia en conversión. Sí, no me acuerdo quién fue, creo que fue Cristian, ¿no? Sí, profe. Sí. Usted se había De hecho hecho, Ajá, con 2 de mis compañeros más igual estuvieron conmigo y con Ricardo y Daniel. Creo que sí, sí. bueno, Lo hicimos con el profesor Bernabé. ajá. A ver, pues entonces, a ver, ¿qué pueden decir Daniel y ya los echó de cabeza Cristian? ¿Qué pueden decir Daniel Perdón. y Ricardo? Complementando. Pues yo de lo que me acuerdo era que las condiciones eran pues, las que estamos viendo ahorita, que es mismo nivel, misma magnitud de tensión, misma secuencia de fases, y no me acuerdo cuál era me parece que era la frecuencia. Ok. Ricardo, Pues sí, que se cumplan los parámetros que sean idénticos, la secuencia de fases, la misma frecuencia, la misma tensión y que tengan concordancia las fases. y con respecto a lo que estamos viendo en la pantalla con los diagramas fasoriales, Eh, pues yo, bueno, lo que entiendo, pues las preguntas es que si tienen pequeña diferencia de voltaje, de frecuencia y de secuencia de fases, si es diferente. Entonces, pues yo supongo, bueno, de acuerdo a la fuente, pues indica que el caso más crítico es que todas las respuestas sean que sí. Entonces, pues yo supongo que para que sí se pueda lograr la sincronización, no debe de tener diferencias en la frecuencia, voltaje, ni diferente secuencia de fase. ok. ¿Nada más? Sí, profe. Ok. Bueno, vuelvo a poner el código tantito. Listo. A ver, vamos a volver a correr. eh, oh, Vamos a volver a correr el caso crítico o sea, el caso crítico donde no se podría, o sea, de plano estamos conscientes que no se podría. Sería que las frecuencias, ahí sería que sí o que no. Que no, Ok, que no. A ver, ahí sería que sí. que sí. Y también sería que sí. Aquí le voy a pedir al compañero que pues, ahora sí que haga bueno, supone que ustedes también lo están haciendo en MATLAB. Observen bien todo el diagrama desde que se genera y desde que se están moviendo los fasores, por favor.
Ok. Bueno, observen bien, por favor, ahí. Si quieren, hagan hasta una captura de pantalla o algo. Ok. Vámonos al caso que sí. O sea, ¿ahora qué sería? Sí, ¿no? No los oigo. Sí, sería sí. El primero sería sí. El El segundo segundo no. es no. Y el tercero también es no. Ok, ahí está. ¿Qué más observaron aparte de lo que ya se dijo? Ya para ir cerrando este programa, ¿qué más pueden decir? ¿Qué más observaron? ¿Sí están observando dónde están colocados los voltajes? Sí, están desfasados 120 de uno del otro. Ajá, y en el otro caso o sea, estaban en la misma posición No, o nunca repararon en eso. no estaban en diferente posición. Estaban en diferente posición, ¿no? Nunca repararon, se fijaron que cuando va corriendo el programa se va formando ahora sí que una delta, pero una delta. Sí, se van formando unos triángulos equiláteros entre cada Ajá, vuelta de fase. Y del otro lado se formaban unos tipos triángulos rectángulos, más o se menos. fijaron que, o sea, lo anterior no lo lográbamos o sea, nunca pasaba, ¿no? Quedaba así como dice el compañero, un triángulo ahí medio extraño, ¿no? O sea, son los detalles, o sea, nunca, o sea, si se fijan, este B3, este B1, este B2, o sea, no están en la misma, no estaban en la misma posición, ¿sí? ¿Ok? Entonces es importante que analicen y comparen, o sea, no sé, impriman las pantallas, péguenlas, este, no sé, para que puedan comparar, ¿no? Y poder decir algo, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, yo no Sí. logro distinguir bien cuándo se observa una misma frecuencia y cuándo tienen frecuencia distinta. A ver, vamos a vamos a hacer una última corrida. Profesor, bueno, ya así como lo Ajá. está diciendo ahorita, es en la forma que tienen las fases, ¿no? Cuando se forma, por ejemplo, lo que decíamos que era un triángulo equilátero es cuando están en frecuencia, bueno, están en la misma frecuencia y todo eso, y cuando no, es cuando se empiezan a formar las figuras extrañas, ¿no? Así es.
De hecho, no sé si se fijaron que en el primer caso, cuando el compañero cuando el compañero comparte, en lo que cambia la pantalla, ya no estamos ya no estamos viendo ya no estamos, o sea, ya está estática la figura, ¿no? Mientras que en el siguiente caso hizo el cambio de pantalla, pero todavía pudimos ver estuvimos viendo el movimiento, ¿no? ¿Sí repararon en eso? ¿Sí repararon en eso? A ver, vamos a enfocarnos nada más en la frecuencia. Vamos a poner menos condiciones, pero vamos a pero vamos a enfocarnos en la frecuencia entonces. A ver, ¿cuál hacemos primero? Con diferente frecuencia. Ok, con diferente frecuencia. Bueno, más bien sería no, ¿va? Ahí sería no. Sí. Ok. Póngale que sí, o sea, que las magnitudes sí están bien, o sea, solo es la frecuencia nuestro problema. Y la frecuencia, la secuencia de fases es diferente, pues habría que ponerle que no o que sí. Quedamos que solo va a ser la frecuencia el discriminante, ¿no? Entonces sería no. Pero ahí ya también las tensiones son diferentes, profesor, se le puso. Ah, bueno, ahorita lo vuelve a correr. No, pero la maleta de la para meterla a la maleta. Ah, no. ¿Qué pasó? Ya no me generó la gráfica. ¿Por qué? Aquí es donde entraría lo que usted dice que son las condiciones extremas o algo así. A ver, ahí está. Ok. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno. A ver, cierre la gráfica. A ver. A ver, el único discriminante va a ser la frecuencia. Entonces, primero le ponemos que haya diferencia o que no haya diferencia. O sea, que la frecuencia sea diferente. O sea, a ver, lo que dice ahí son diferencias de frecuencia pequeñas. ¿Sí? Si van al SENACE, van a ver que alguna vez van al SENACE, van a ver que ahí están monitoreando precisamente la frecuencia y no puede pasar una cierta diferencia para que el sistema opere en condiciones de estabilidad. Entonces, le ponemos, si ustedes le quieren poner, o sea, si le ponen que sí, están diciendo que la frecuencia, las diferencias son pequeñas, o sea que sí se puede sincronizar. Si le ponen que no, pues es que no son pequeñas, ¿no? Son más grandes, pues. Entonces, ¿cuáles ponemos? Que no. A ver, póngale que no. Ahora póngale que sí. No, no, póngale que no. Y ahora póngale que no. Ahora sí. Ok. Ahora sí, ahí está. A ver, vamos a hacer, obsérvenlo bien. Ahora vamos a hacer la otra corrida.
Lo único que le vamos a cambiar es que ahora le vamos a poner, en la primera le vamos a poner yes, las otras son no y no. ¿Ya te toca tu clase? Sí, no, a las 5:30 me toca. Esta es la guía. Okay. Maestro Patlán, antes de que se nos vaya, si quiere comentar algo con respecto a esto. Sí, cómo no. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el paso del sistema entrante, que son los 3 fasores del generador, contra la referencia del sistema de potencia. Este proceso se debe de hacer de manera automática en las plantas y en cada unidad generadora. Hay un dispositivo que se llama check de sincronización, así se llama el dispositivo. Ustedes lo pudieron hacer en el laboratorio, pues ópticamente y viendo los foquitos y calculándole el tamaño de la intensidad para ver cuándo cerraban el interruptor de sincronización. Pero ya de manera real se tiene que poner un check, y lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, por ejemplo, el check de sincronización está censando la diferencia angular entre el sistema entrante, que es el que está girando, digamos, contra el que está de referencia, y más o menos a los 5 grados ordena el cierre del interruptor de sincronización. Es la única forma en la que pueden, digamos, que agarrar. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque físicamente, el sistema entrante se ajusta a 60.1 Hz físicamente. Entonces, si lo ajustaran exactamente a 60, pues nunca coincidirían los dos sistemas. Entonces, se ajusta a 60.1 y en el momento que se sincronizan, en el momento que se cierra el interruptor, ya queda el generador acoplado con 60 ciclos. Entonces, ese sistema, les dije, se llama así, check de sincronización, y es un automatismo, ¿no? O sea, cuando pasa y ya pasa 5 grados, ahí en ese momento se cierra el interruptor. Cuando coincide nuevamente fase A, sistema de potencia o de la barra, con fase A del generador entrante, en ese momento se cierra el interruptor. Pero si no se hace así, les digo, pues tienen el problema de sincronizar fuera de fase, que a lo mejor en el laboratorio alguno de los compañeros pues pudo cometer ese error, ¿verdad? Sincronizar fuera de fase. ¿Qué sucede cuando sincronizo fuera de fase? Pues que el sistema entra sobre el estator del generador y entonces lo jala y se escucha el jalón del sistema de potencia, que es la red o la tensión del estator, que forza a que el rotor se sincronice con el sistema entrante. Es que no es posible, ¿verdad? No es posible que el sistema entrante, digamos, el generador que está entrando, pues estuviera exactamente sincronizado en la misma momento de que ya está el sistema. Entonces, por eso se usa este automatismo en donde se mueve, como que están mostrando, ¿verdad? Ese que están mostrando, pues también se muestra físicamente en el tablero de operación, pero aparte les digo, lo hace el automatismo. Gracias, maestro Basilio. No, gracias a usted, maestro. Ok, bueno. Entonces ahí, bueno, insisto, tienen que hacer ahí pues varias corridas, observar, pues ustedes tienen muchas cosas a su favor, ¿no? Pueden hasta grabar ahí las figuritas para analizarlas, ¿no? Y hacer su comparativo, ¿no? O sea, jueguen con las condiciones. Vamos a avanzarle. Dejen cambio ok. Y bueno, aquí viene otro programa muy interesante que tiene que ver con los requerimientos o requisitos de excitación. Ok. Vamos a utilizar el programa
Aquí está el programa. El programa aquí está. Estoy, como no es el PDF, no lo puedo sombrear. Es el excrec.m. Ok. A ver ahí para que lo vayan abriendo. Y ahorita lo vamos revisando. Dejen quito el compartimiento de pantalla para que alguien nos haga favor. Igual lo comparto yo, profe, o no sé si alguien más quiera. ¿Alguien más que pueda compartir en su MATLAB? Sí, profe, ¿cuál programa dijo que era? EXC. Es excrec.m. Lo estoy cargando, profe, permítame. Things that work for you. ¿Qué pasó? Compañero. Permítame, profe, es que se trabó mi MATLAB. Ya, ahora sí. Ya. Ya, profe, ahí ya se ve. Apenas empieza. Dice, este programa grafica la corriente de campo requerida para el voltaje en terminales nominal contra la corriente de carga con factor de potencia fijo para un alternador trifásico de rotor cilíndrico, ¿no? Entonces ahí hay algunos datos que hay que alimentarle al programa, que es el voltaje de línea, la potencia aparente, la reactancia de dispersión, la resistencia de fase y la reactancia síncrona
no saturada, ¿ok? También eso, parte de eso se estuvo viendo ayer en clase. Entonces, ahorita vamos a correrlo para esos datos. No tenemos de momento ahorita vemos si hay alguna referencia para cambiarlos. Ahorita lo importante es analizar qué nos está diciendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a correrlo. Ok. Entonces tenemos ahí una gráfica. Ahí mismo lo dicen, son los requisitos o requerimientos, como llama el libro. Entonces, de un lado tenemos la corriente de campo, ¿ok? Y por otro lado tenemos la corriente de línea. A ver cómo interpretarían esas gráficas. Además, hay 3 factores de potencia. ¿Qué me podrían decir o cómo podríamos interpretar ahí la situación? Insisto que parte de eso se vio ya en clase, ¿eh? Sí, profesor. La corriente de línea está relacionada con la carga, entonces conforme va aumentando la corriente de línea, se tiene que aumentar la corriente de campo para mantener la tensión en terminales constante en el valor nominal. Ok. Bueno, eso que me está diciendo viene siendo, bueno, yo lo veo válido para la gráfica de que está hasta arriba, la gráfica que está hasta arriba. Ahí mi problema con los colores no me ayuda. La gráfica que es la línea sólida, pues. Sí, es roja, creo. Y hasta cierto punto con la del Roja. medio. Sí. Pero ya con la de, pero a poco con la de abajo, pero fíjense, con la tercera. Es que parece que ese es para el factor de potencia adelantado. No lo especifica en el libro, ni tampoco aquí, pero parece que ese es para el factor de potencia adelantado, porque da ese orden en el libro. Dice Ajá. que se grafica para un factor de potencia de 0.8 atrasado, después el unitario y después de 0.8 adelantado, pero no dice Ajá. cuál es cuál. Ajá. Entonces la última podría ser del factor de potencia adelantado y por eso da una característica muy diferente a las otras dos, es mi conclusión. Ok. Pero bueno, o sea, bueno, fíjese, aquí dice usted algo interesante, dice que el libro no lo menciona. Yo digo que sí lo menciona, nomás tenemos que interpretar, ¿no? Lo que está ahí. Fíjese. Ujú. Fíjese, estoy del lado izquierdo, el parrafito que dice que, ya que la tensión de excitación es proporcional a la corriente de campo, los siguientes juicios cualitativos con respecto a los requerimientos de corriente de campo para la operación con tensión constante en las terminales pueden realizarse. Para casos de cargas con factor de potencia unitario y atrasado, un aumento en la corriente de carga siempre requiere un aumento en la corriente de campo. ¿Ok? Para una carga con factor de potencia adelantado, el aumento de carga resulta en un decremento en el requerimiento de la corriente de campo para una carga pequeña. Al aumentar la carga, el requerimiento de corriente de carga alcanza un valor mínimo por encima del cual comienza a aumentar. Para cualquier valor particular de la corriente de carga, la corriente de campo decrece progresivamente al cambiar el factor de potencia de la carga de atrasado a adelantado, ¿no? Entonces,
pues o sea, a final de cuentas, sí nos está diciendo cuáles son, ¿no? Es atrasado, unitario y atrasado, unitario y adelantado, ¿no? A ver, vuélvalos a poner. Se cumple, ¿no? Con lo que nos están diciendo. Aquí lo interesante es, a ver, que me ayuden a identificar esto, donde dice, para cualquier valor particular de la corriente de carga, la corriente de campo decrece progresivamente al cambiar, bueno, esto no lo vamos a, ahí no lo vamos a poder ver. Más bien la parte donde dice, al aumentar la carga, para factor de potencia adelantado, al aumentar la carga, el requerimiento de corriente de carga alcanza un valor mínimo, por encima del cual comienza a aumentar. Entonces, ahí se alcanzará a ver supuestamente hay un punto donde el cual empezaría a aumentar. ¿Cuál sería? Sería la última, la de hasta abajo, pues. Sería a 1000 amperes aproximadamente, ¿no, profesor? A 1000 amperes. Sería como su valor mínimo. Es el valor mínimo y luego como que empieza a aumentar. No se alcanza a ver ahí, pero se mantiene estable, entonces. A ver, no sé si el compañero le pudiera hacer zoom allá en la gráfica. Sí, maestro, no se preocupe, gracias. Gracias. Sí, ¿no? Más o menos es un poquito adelante donde dice el compañero, ¿no? Sí, profe, parece. Ahí se alcanza a ver que alcanza el mínimo y ahí levemente, pero comienza a aumentar, ¿no? ¿Sí lo ven? O con el cursor. Hace como una tipo parábola, ¿no? Sí, como que empieza a hacer una parabolita, ¿no? Sí, bueno, ya sí veo la forma como de la parábola. Ok. Ahora, aquí lo interesante es voy a quitar tantito. Fíjense, del lado derecho, abajito de lo que leímos, aunque la evaluación cualitativa anterior de los requerimientos del campo es un interesante estudio instructivo, la determinación cuantitativa de los valores de excitación requiere un enfoque que proporcione mayor precisión. Al variar el punto de carga con la corriente de carga y el factor de potencia, el punto de linealización magnética cambia a lo largo de la curva de circuito a lo largo de la curva de condición de circuito abierto, cambiando el valor de la reactancia XS y la proporcionalidad entre la tensión de fase y la corriente de fase. El programa utiliza las condiciones de circuito abierto y el factor de saturación, que se obtiene de la ecuación 726, para determinar el requerimiento de corriente de campo
al variar la corriente de carga para cualquier tensión en las terminales y un factor de potencia especificados. La figura muestra una gráfica generada para un alternador de 400 MVA y 24 kV con factores de potencia trazado. ¿Ok? Y esto es lo que se conoce como curvas de campo compuesto. Son las curvas de de carbo compuesto. Entonces vamos a ver si nos puede hacer favor de compartir el programa. Entonces ya quito la gráfica, profe. Sí. Y ahorita la podemos volver a generar. Ya, profe. Ok. Como ven, pues está ahí el factor de la reactancia de fuga, de la resistencia de fase y de la reactancia síncrona, pero bueno, la realidad es que no tenemos mucho margen para moverlo, ¿no? O sea, no podemos mover podemos, obviamente, si movemos el voltaje, movemos la potencia aparente, pues vamos a mover la curva, pero bueno, en realidad es un programa donde no hay mucho margen de maniobra porque necesitaríamos datos, ¿no? De esas reactancias, etcétera, etcétera, para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, o sea, no es un programa al que le podamos meter mucha mano, simplemente analizar lo que estuvimos haciendo ahorita, ¿no? Esa parte fina de, ok, para factor de potencia, si se comporta, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, porque mire, o sea, ¿qué podemos hacer? A ver, bájele a 1.3 la XSU. Nada más se modifica, profe. Sí. ¿Sí? ¿Ven? Pues en realidad no, o sea, el comportamiento no va a cambiar porque le movamos esa reactancia, ¿no? Sí, sí, sí observan. Sí, profe. O sea, tendríamos que ponernos a ver los valores que están, los ejes y los valores de las corrientes, pero no, en realidad no es algo que altere tremendamente el comportamiento, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a dejarle aquí con este programa y vamos a seguir con este otro programita que sí también tiene que ver con lo que se vio ayer. Ok, tiene que ver con lo que se vio ayer. Tiene que ver con lo que se vio ayer de unas curvas que les mencionó el maestro Patlán. ¿Se acuerdan qué curvas son? Ok. Bueno, vamos a correr ahorita un programa que se llama el capcurve.m. Capcurve.m. Ya, profe. Ok.
Bueno, por lo que vi nos acordaron, ¿va? Ok, grafica las curvas de, bueno, hay dos traducciones, capabilidad reactiva para un rotor cilíndrico, un rotor polos lisos, para un alternador trifásico, ok, a dos valores nominales, dependiente de la presión del H2. ¿Quién es el H2? ¿Quién es el H2? ¿No? ¿Quién les dio química? Es el hidrógeno. Ok, Ah, pues sí, es que yo que creí que tenía que ver con algo de la máquina. dependiente de la presión del hidrógeno, se asume o se supone una reactancia síncrona constante de punto, constante, factor de potencia 0.9 adelantado, ¿ok? Supuesto como límite para los márgenes de estabilidad. Entonces también ahí me pide el voltaje nominal, la potencia aparente, eh, la reactancia síncrona, el famoso factor de potencia que ya habíamos dicho, ¿ok? Que fíjense, ahí hay bueno, no me acuerdo si lo movimos nosotros, se supone que decía que de 0.9, ¿no? Pero ahí está de 0.85. Está bien, vamos a correrlo. Entonces, a ver, pregunta, ¿se acuerdan de las curvas de capacidad o capabilidad? No, profe, yo ya no. Pues Oigan, era, pues, profesor, que o sea, ¿qué pasa o sea, de tarea antes del laboratorio? Se tienen que comer una lata de sardina y me tienen que mandar la foto, porque apenas lo estaban viendo ayer a las 9:30 9:15 de la noche. Entonces no sé qué estaban, o nomás se conectan y se ponen a ver el juego de la selección o qué, no, o no. ¿No fue ayer que perdió México? No, Ah, se fue el martes. eso fue el martes. Entonces, apenas lo vieron ayer. El maestro Patlanes habló de las curvas. Pues para eso entro yo. ¿A poco creen que entro a dormirme o qué? Curvas de capabilidad o capacidad. Se las mencionó ayer. ¿Ya no se acuerdan nada, nada, nada? sí, profe, A ver, la, la capacidad del generador depende de la capacidad de enfriamiento del mismo por ok. la presión del hidrógeno, como lo decía, es lo principal. O sea, tiene que ver con eso. Ok, bueno, entonces vamos a ver. A ver, córralo, por favor. Ya, profe. Ok, a ver. Entonces ahí están. Fíjense, en el eje ahora sí que en el eje de las X tenemos la potencia promedio de salida en watts y en el eje de la ordenada tenemos la potencia reactiva de salida en volts amper reactivos, ¿no? Entonces, les doy, necesito hacer una pausa rápida de menos de un minuto. A ver, revisa, a ver, intenten, intenten sacarle jugo. ¿Qué me está diciendo ahí esa gráfica de capabilidad o de capacidad? No, nomás les aviso que se va a apagar la tele y no hay control.
Ok, listo. ¿Qué hallaron de entrada? Que se mantiene un equilibrio, profesor, para la potencia aparente del generador. Si se suministra más potencia reactiva, se, se disminuye la activa o viceversa. Ujú. Y los valores negativos de potencia reactiva son para el caso de factor de potencia adelantado. Ujú. Después del punto nominal, se pasa de un factor de potencia atrasado a un adelantado, poco a poco. Factor de potencia. A ver, vamos a ver. Fíjense. Es aquí donde dice curvas de capacidad reactiva. Un generador síncrono está limitado tanto por la capacidad de enfriamiento de los devanados de campo como por la capacidad de enfriar los devanados del estator. Una presentación gráfica que define el área de operación segura basada en los límites de IF e IA, pero a escala, para expresar los resultados en términos de potencia reactiva y promedio activa, se conoce como curvas de capacidad reactiva, que son las que están aquí. Ok, bueno, ahorita habla de los diagramas fasoriales. Ok, vámonos a la parte del programa. Bueno, para alternadores grandes enfriados por hidrógeno, el fabricante puede asignar diferentes capacidades nominales dependiendo de la presión mantenida por el gas hidrógeno. En tal caso, pueden graficarse curvas múltiples de capacidad reactiva con la presión del refrigerante como parámetro. El programa grafica las curvas de capacidad reactiva para las capacidades nominales de potencia aparente en el arreglo S. La primera entrada en el arreglo S deberá ser el mayor valor asociado con la presión máxima de hidrógeno
para fijar una escala correcta de los ejes para la gráfica. La figura 730 muestra las curvas de capacidad reactiva para un alternador de 24 kV con una capacidad nominal de 400 MVA para la presión máxima permisible en el hidrógeno y una capacidad de 350 MVA para alguna presión reducida de nitrógeno. Los valores negativos de potencia reactiva corresponden a la operación con factor de potencia adelantado. Las curvas de capacidad reactiva se han truncado a un factor de potencia 0.9 adelantado, un valor típico, pero el valor real es especificado por el fabricante. Para máquinas con devanado de campo ferromagnético con anillos de retén, la corriente reducida de campo en la operación con factor de potencia adelantado puede llevar a conducir, bueno, bla, 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 ¿no? O sea, la parte interesante es esta, ¿no? Entonces tenemos otra vez ahí, a ver, póngalo por ahí, el compañero todavía tiene la gráfica. Sí, profe, permítame. Ahí está. Ok. Entonces otra vez, a ver. Entonces otra vez, para que vayamos interpretando. O sea, es la curva de capacidad reactiva para un alternador de 400 MVA para dos presiones diferentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué observo? Que dependiendo de la presión que yo ejerza el refrigerante, tendré que más o más o menos que Potencia de salida. potencia de salida, ¿no? Más o menos potencia de salida. Obviamente modificándose ¿qué? La potencia reactiva, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver? Ayer el maestro Patlán se los platicó en la clase. Tiene que ver también, a final de cuentas, con la vida. Ahora sí que es, a ver, ahora sí que es pregunta en buena onda. ¿No apunta nada en las clases de teoría o qué? Tiene que ver con la vida útil de la máquina también, ¿no? Lo mencionaron, yo recuerdo que lo mencionaron ayer. ¿Nadie se acuerda de esa parte? No, profe. Pues obviamente también tiene que ver con a fin de cuentas va a repercutir en la vida útil de la máquina, ¿no? En el La tiempo de presión que vida. se le aplique, profe. Pues no la presión, ¿no? Pues tu capacidad de refrigeración de la máquina, ¿no? Obviamente entre mejor refrigerada esté, entre mejor enfriada esté,
pues vas a poderle sacar mayor provecho, ¿no? Es una cuestión de la termodinámica, ¿no? Ahí entraría ahí entraría la cuestión termodinámica, ¿no? Entonces, tenemos a dos presiones diferentes, obtengo, porque acuérdense que acuérdense, la bolita es el punto nominal de operación, y aquí nos está diciendo, Profesor, aquí nos está diciendo, los valores negativos de potencia reactiva corresponden a la operación con factor de potencia adelantado, bla, bla, bla. Mande usted. sí, bueno, ¿cuál es más bien, la mayor presión del hidrógeno se obtiene más potencia de salida? Porque, bueno, ahí están las dos curvas, Ujú. pero no sé cuál sea mayor presión de hidrógeno que la otra. A ver, es cuestión física. A ver, si yo tengo más presión de hidrógeno, ¿qué? ¿Enfrío más o enfrío menos? Más, yo digo, Entonces, si tengo una máquina mejor enfriada, le voy a poder sacar más ¿qué? potencia. Más potencia. Y además voy a incrementar su vida útil, ¿no? Sí, profe. Ahí está el punto nominal de operación. Entonces, se supone que la mayor potencia es la de arriba. De hecho, lo dice el texto, lo leímos, pero no pasa nada. La presión mayor es la línea de arriba, que es donde obtengo mayor potencia en watts, potencia aparente. Digo, potencia, ay, la potencia promedio de salida, mientras que, o sea, sí, ¿no? Tengo más, o sea, me puede argumentar, oiga, pero tiene más, a final de cuentas tiene más, más reactiva. Pues sí, pero estoy sacándole más, o sea, en proporción, o sea, vean la diferencia, ¿no? Vean la diferencia, habría que sacar la proporción, habría que meternos un poquito a hacer números, ¿no? O sea, de 3 por 10 a la 8, me voy como a 3.4, 3.45 por 10 a la 8. Obviamente, pues es una ley o sea, también se aumentan, y la diferencia, pues no es mucha, si se fijan, es como de 1.8 a 2.2 en los bars. Entonces, también la diferencia no es tanta, ¿no? Sí, Cristian. Sí, sí, profesor, ya quedó Sí. claro. Gracias. Entonces, estas son las curvas de capabilidad o de capacidad. Son herramientas, ¿no? Son herramientas que se tienen junto con las que acabamos de ver, las curvas compuestas, los dramas fasoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, entonces, algo muy interesante es que sabemos que una máquina síncrona puede trabajar como motor. Normalmente nos enfocamos mucho a trabajarla como o sea, nos clavamos en generador, ¿no? Desde los cursos de conversión, yo les preguntaría, o sea, vieron puro alternador, ¿no? ¿Hicieron alguna práctica con la máquina como motor? Sí, para generar las curvas, la curva B, profesor. ¿Sí las hicieron? Yo recuerdo solo una práctica, pero sí. No, está bien, o sea, yo estoy preguntando. No, profe, a mí ya no me tocó el laboratorio presencial.
No hacían prácticas ni en simulador ni nada. No, profe. Solo O nos sea, mandaban dijeron, no hay puros, laboratorio y ahí se ven. solo nos mandaban puros ejercicios. Mm, Bueno, entonces, efectivamente, para analizar el desempeño como motor de la máquina síncrona, una herramienta de análisis son las famosas curvas B, ¿ok? Son las famosas curvas B. A ver, vamos a cambiar y vamos a proyectar de una vez. Primero vemos el programa y ahorita lo revisamos. Se llama B Curves. Ok, ¿nadie nos va a poner el programa? Ya, profe. Ok. Dice, calcula y grafica las curvas B para una máquina síncrona en modo motor. Nos pide el voltaje de línea, los kVA, el factor de potencia, la potencia reactiva, que son valores nominales, y asume, dice ahí hay algunas suposiciones de las reactancias, que la reactancia síncrona es de 1 PU, una X1, 0.1 PU, 1% de pérdidas en el cobre. Utiliza los datos, de la prueba de circuito abierto. A ver, vamos a revisarla, vamos a correr el programa primero. Ok, ahí está. Las famosas curvas B. Son varias cosas, ¿por qué son curvas? Pues porque son varias, ¿no? Entonces, en el eje de la abscisa tengo la corriente de campo, en el eje de la ordena tengo la corriente en el estator, y ahí me dan unas indicaciones, ¿no? De factor de potencia unitario, factor de potencia adelantado. O sea, la bolita es el factor de potencia unitario. Y bueno, a ver, los escucho. ¿Qué me dicen?
No los escucho. Profesor, que la corriente del estator va decrementando a medida que se va aumentando la corriente de campo hasta llegar al punto de tener el factor de potencia unitario y después de ese punto vuelve a incrementar la corriente del estator, aunque se sigue incrementando la corriente de campo. Ok. Ahora, pero y a ver, ahí dice algo de en la nomenclatura de los programas dice incremento en kilowatts de 1000, ¿no? A ver, ahí que se refiere. Ahí que se refiere. Por ahí la otra vez, alguno de ustedes comentó una aplicación de la máquina síncrona. ¿Se acuerdan? Alguien la mencionó. Sí, profe, la corrección del factor de potencia. La corrección del factor de potencia, ¿no? A ver, permítanme. Lo voy a quitar. Aquí está, miren. Del lado derecho, lo voy a hacer más grande. Dije más grande. Ah, ya no se puede más. Una característica única de los motores síncronos se ha desarrollado. El motor exhibe ahora un factor de potencia adelantado, mientras que aún suministra potencia a la carga mecánica acoplada. La máquina suministra volts amperes reactivos adelantados a la barra conectora. Esta característica de factor de potencia adelantado permite que el motor síncrono sea utilizado para corrección del factor de potencia. Cuando así se aplica, el tamaño del banco de capacitores para corrección de factor de potencia requerido por una instalación industrial para mantener el factor de potencia compuesto en un valor atrasado suficientemente pequeño se reduce. Como resultado, la penalización en el precio de la energía por parte de la compañía suministradora puede evitarse. ¿Ok? Una evaluación cualitativa del desempeño del motor síncrono se presenta gráficamente por la gráfica de la corriente de campo contra la corriente de armadura para una tensión constante en terminales con la potencia como parámetro. La gráfica resultante tiene una forma en V característica y por lo tanto se conoce como curva V. Como primera aproximación de las curvas V, considera el motor síncrono sin pérdidas, de tal manera que la potencia de salida sea igual a la potencia de entrada. ¿Ok? Entonces, al moverse el factor de potencia de trazado adelantado, la corriente de armadura pasa por un valor mínimo correspondiente a un factor de potencia unitario al aumentar continuamente la tensión de excitación. Así, para una gráfica como la que estamos analizando, el valle de la forma en V
ocurre en el punto de factor de potencia unitario. ¿Ok? El valle ocurre en el factor de potencia unitario. Entonces, lo que estamos haciendo es corriendo este programa que genera un conjunto exacto de curvas B para un motor síncrono utilizando los valores de las condiciones de circuito abierto, suponiendo un motor sin pérdidas. Además, el programa ajusta el valor de la reactancia síncrona para considerar los efectos de saturación utilizando el procedimiento que está ahí perfectamente especificado, ¿no? Las curvas B para un motor síncrono de 10 MVA y 2400 volts, 11,000 HPs, en operación típica en cualquier punto de potencia, la corriente de campo aumentaría hasta el que el límite de campo, el límite de calentamiento de la corriente de armadura o de la corriente de fase fuera alcanzado, operando así con el factor de potencia adelantado máximo posible para maximizar los volts ampere reactivos adelantados suministrados, dando así la máxima posible contribución a la corrección del factor de potencia. Ok, entonces vamos a, no sea malito, bueno, déjela aquí. Ponga otra vez la gráfica, por favor. Si hay que correr el programa, no pasa nada. Ahí está, profe. Ok. Entonces va de nuevo. Entonces el puntito es el factor de potencia unitario, ¿no? Entonces antes del puntito, ¿en qué estamos? Estamos trabajando en factor de potencia atrasado y nos vamos hacia factor de potencia adelantado. Entonces podemos ver cómo la corriente, la relación, cómo es la corriente de campo contra la corriente conforme aumento la corriente de campo, la corriente del estator que va bajando hasta que llego a ese punto de operación de factor de potencia unitario y luego aumenta, ¿ok? Y estoy viendo, ahora, ¿qué estoy viendo ahí? ¿De cuánto es a ver, ¿a qué se refiere ese de los KW, incremento de KW de 1000? ¿A qué se refiere eso de KW de 1000? A la potencia que se puede ir suministrando. Sí, o sea, a ver, vamos a recordar. ¿De cuánto dice que es a ver, dejen checo la referencia? Dice que es un motor o una máquina de capacidad, no. Es un motor síncrono de 10 MVA y 2400 volts, 11,000 HPs. Entonces lo que estamos haciendo es, vamos incrementando los kilowatts de 1000 en 1000, ¿no? Si se fijan, hay un punto en cero, ¿ya vieron? ¿Ya vieron que hay un punto aquí? Sí, bro. Obviamente, conforme aumento los kilowatts, también aumento el tamaño de la B. ¿Ok? O sea, de estar vean la B de hasta abajo, pues está muy chiquitita, es una B muy chiquita, que prácticamente va de menos de 100 a, de menos de 100 a, no, poquito más de 100, como de 105 a pasadito de 130 más o menos. 130.
mientras la última B va desde menos de 60 hasta prácticamente 200 amperes en la corriente del campo. ¿Sí? Entonces, las curvas B es muy importante tenerlas precisamente para ubicar los puntos de operación de la máquina, dónde está el factor de potencia unitario, dónde tengo el factor de potencia. También vean los puntos donde tengo el factor de potencia adelantado, cuánta corriente necesito, ¿no? Para tener ese factor de potencia adelantado. ¿Ok? Entonces, esto es cuando estamos usando de hecho, una de las prácticas con el simulador de los hindúes tiene que ver con las curvas B, pero bueno, ahí haciendo todo, aquí estamos viéndolo pues, desde el punto de vista, digamos, analítico, y entiendo que pues vamos un poco, bueno, pues no hay tiempo de detenerse así fórmula por fórmula, esa chamba pues de alguna manera es parte de lo que les toca a ustedes, complementando con lo que se ha hecho en teoría. Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, Mande. sí, son varias curvas porque depende de los kilowatts que se le puedan ir sacando a la máquina, ¿verdad? Así Dependiendo de es, su capacidad de enfriamiento. así Ok, es. ok, sí, gracias. Bueno. Ok. Bueno, aquí está. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Dejen quito el compañero. Ok. Entonces, dejen comparto, ¿no? Según yo lo quité. Ok. Bueno. Bueno, dentro de este set de programas que tiene que ver con la operación de la máquina síncrona, ya acabamos con los programas. Sigue la parte de diseño, ¿sí? Sigue la parte de diseño. Por un momento, le soy sincero, pero por un momento me había decidido a de una vez hacer la práctica, o sea, adelantar esa parte, pero bueno, creo que mejor conviene tomar las cosas con filosofía. Por única ocasión le vamos a dejar aquí, o sea, vamos a dejar la parte de operación hasta aquí, y bueno, la parte de diseño la vamos a ver posteriormente, ¿no? Para no hablar para no estar hablando al aire, ¿no? Y agarrarlos en curva. Hay muchas cosas que se parecen, en algunas cosas se parece al diseño de la máquina síncrona, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí quiero sí quiero tomarme la calma de vida y tener una sesión para el puro diseño, como lo hicimos para el motor síncrono, ¿no? Entonces, y también que avancen un poquito en teoría. Entonces, ahora sí, ahora sí ya podrían entregar, dentro de 8 días se entregan este primer reporte, ¿no? Bueno, este primer reporte de la evaluación 3, ¿sí? Con este reporte empezamos la evaluación 3 el tercer parcial, pues, en laboratorio, ¿no? Con este reporte, ahora sí ya de todos los programas. ¿Sí queda claro?
Sí, profesor. Y bueno, ahora sí que por única ocasión, le vamos a, bueno, por única ocasión en que normalmente sí ocupamos las 3 horas o casi las 3 horas, pues por una ocasión le vamos a parar aquí. No, concluimos hasta donde teníamos que ver con con los programas de la operación. Pues gracias, nos vemos el lunes en clase y pues cualquier cosa ahí estoy a sus órdenes, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sale? Gracias, Bueno, profe. gracias, que tengan buena tarde. Nos vemos el lunes.